Nuevo vídeo, nuevo combate. John Carpenter contra Michael Ritchie. Kurt Russell contra Eddie Murphy. Aventuras, fantasía oriental y comedia entrelazadas para disfrutar del buen cine ochentero. Si te dijera que un camionero chulesco con torpeza crónica se enfrentará a un detective privado buscador de niños desaparecidos, es posible que me dijeras que quieres el cuchillo para lanzárselo a un ser condenado a la vida eterna con muy malas pulgas. Round 1. Fight! En un rincón del cuadrilátero tenemos el argumento de Golpe en la pequeña China, masacre en el barrio chino en México o rescate en el barrio chino en parte de Latinoamérica. Creo que esta vez España gana en cuanto a traducciones. Con guión de Gary Goldman y David Weinstein, y donde nos proponen una aventura de acción y comedia muy peculiar pero tremendamente divertida y original, donde un camionero con entrañable chulería se verá inmerso en el secuestro de la novia de su amigo oriental y el robo de su camión, todo en una mala tarde, y donde la magia negra china será el detonante de una aventura tan disfrutable como divertida, y en el que el protagonista deberá acompañar a su amigo para salvar a la novia de este, luchar contra unos poderes sobrenaturales en el pequeño barrio chino de San Francisco y recuperar su camión. Y es que los golpes que Golpe en la pequeña China, valga la redundancia, asesta a su oponente son tan variados como contundentes. Originalidad, acción con artes marciales incluidas y humor son los primeros golpes del combate, una propuesta tan original que no fue comprendida en el momento de su estreno. Es, junto con Los Goonies y Regreso al Futuro, el mejor exponente del buen cine palomitero ochentero en el cine de aventuras contemporáneas. En el otro rincón del cuadrilátero tenemos el argumento del Chico de Oro, El Niño de Oro o En busca del Niño de Oro en Latinoamérica. Aquí podríamos hablar de un empate en cuanto a traducciones. Antes de continuar con el combate, quiero agradecer a David del Arbós por su ayuda en forma de propuesta para encontrar de contrincante a Golpe en la pequeña China. Dicho esto, sigamos con el combate. El Chico de Oro cuenta con guión de Dennis Feldman y en el que también se movería en el género de comedia de acción y aventuras con toque oriental, con menos artes marciales que su contrincante, pero más situaciones humorísticas, y en el que se nos narra cómo un detective especializado en niños desaparecidos de Los Ángeles se ve envuelto en una aventura de fantasía, descubriéndose como el elegido para salvar a un niño con poderes místicos únicos. Los golpes argumentales que el Chico de Oro acierta a su oponente derivan en una propuesta divertida, con acción y fantasía mezcladas con misticismo oriental como fino envoltorio. Una propuesta menos desenfadada, rozando la seriedad, sobre todo al inicio del film, y con golpes de humor muy bien repartidos. Los dos combatientes tienen argumentos alejados de lo profundo, pero que se acercan en lo básico: aventura de fantasía oriental con acción y sobre todo buen humor, batidos con coctelera ochentera. Pero si profundizamos, Golpe en la pequeña China lleva la ventaja en cuanto a propuesta, con unas situaciones y argumento mucho más llevadero, acertado y asombroso. La propuesta argumental del Chico de Oro quizás es más seria y paranormal. Eso no quiere decir que sea menos disfrutable, pero si la comparamos con Golpe en la pequeña China, sale perdiendo. Asalto para Golpe en la pequeña China. Tenemos que estar muy bien compenetrados, Juan. Concentración total. ¿Estás dispuesto? Yo nací dispuesto. Round 2. Fight! El reparto de Golpe en la pequeña China resulta cohesionado, variado y solvente, empezando por mi querido Kurt Russell, que asesta un uppercut nada más empezar. Y es que el personaje de Jack Burton es adorable. Para mí, incluso es precursor humorístico de, salvando mucho las distancias, ese John McClane de Jungla Cristal, el que no se es un héroe hasta que la situación lo requiere, y el hecho que tengas armas no quiere decir que vayas a poder usarlas, al menos de manera correcta. Tres son los personajes que han definido al actor en su carrera. El primero, Snake Plissken, de Rescate en Nueva York; el segundo, McGrady, en La Cosa; y el tercero, Jack Burton. ¿Quién? Jack Burton. Yo. Y es que este héroe que quiere serlo pero le cuesta horrores conseguirlo, y que al final lo es por insistencia y no por talento, fue totalmente incomprendido en su momento, pero más tarde imitado hasta el día de hoy. Jack Burton es para mí el mejor ejemplo del héroe en comedia de aventuras. El resto del reparto de la cinta sigue golpeando, con Dennis Dunn o Dunn, no sé si lo estoy diciendo bien, como el héroe real de la aventura, Kim Cattrall como la impertinente compañera con utilidad relativa, Victor Wong como un Gandalf oriental y James Home como ese David Lopan que incluso a día de hoy sigo recordando tanto su nombre como su aspecto, como si de un trauma de infancia se tratara. Pero es que además, por si fuera poco, tenemos a Relámpago, Trueno y Lluvia como los Tormenta, que reparten golpes sin compasión y que aciertan uno a uno a su contrincante por ese carisma y apartado visual únicos. Y es que el elenco de personajes en esta cinta es para mí un cúmulo de disfrutables buenas vibraciones.
El reparto del Chico de Oro para defender el asalto no es tan extenso como su contrincante. Los golpes de respuesta liderados por Eddie Murphy no son cualquier cosa. Murphy se arremanga y golpea con su carisma inimitable, su gracia innata y su talento para hacernos disfrutar de una manera tan cómica como muy pocos pueden hacerlo. Y es que el Chico de Oro tiene un gran luchador titular. Eddie Murphy despunta en el reparto y eso se nota en el combate. No se le puede negar el carisma y gran aporte a la cinta. Y menos mal de él, ya que el resto del reparto hace lo que puede. Y curiosamente, coinciden 3 actores de golpe en la pequeña China. Victor Wong como un sacerdote tibetano caradura o un caradura tibetano sacerdote, no sé cuál iría primero, pero que da algún que otro golpe importante. También tenemos a James Hong, esta vez como el Dr. Hong, y que en este caso su papel no es tan relevante como en Golpe en la pequeña China, pasando de villano imponente a personaje prescindible. Menos relevante aún es el papel de Peter Kwong como un maleante de restaurante chino llamado Tommy Tong, pasando del combatiente místico Lluvia de Golpe en la pequeña China a maleante de poca monta en el Chico de Oro. El último golpe que asesta el Chico de Oro hacia su contrincante es Charles Dance como villano que, sinceramente, no me desagrada, con ese porte serio e impasible a lo Nicolas Cage, pero sin estridencias interpretativas. Quizás no sea tan llamativo como David Lopan, pero sí que tiene cierto aura de misterio que lleva con acierto. El resto del reparto no luce tanto en el asalto y solo defienden. El asalto lo gana Golpe en la pequeña China. Creo que le diré de todo corazón, bésame el culo. ¡Bésame el culo! Round 3. Fight! La banda sonora de Golpe en la pequeña China se legitima como pieza de museo del cine ochentero. Tal es así que incluso me juego el camión de Barton si la serie de Netflix Stranger Things no tiene influencias en su sintonía principal. Y es que John Carpenter, en colaboración con Alan Howard, usa la melodía del film como acompañante exótico certero y asesta diversos golpes directos a su oponente. Los efectos sonoros escoltan la música con golpes añadidos bien dirigidos. La banda sonora del Chico de Oro de Michel Colombier entra en el ring no muy convencido. La banda sonora no despunta como la de Golpe en la pequeña China, pero tampoco resbala. La definición más acertada sería que es una banda sonora correcta y que en algunos momentos puede devolver algún golpe, pero poco más. Los efectos sonoros cumplen, pero no tienen la fuerza como para añadir más golpes. Asalto para Golpe en la pequeña China. Round 4. Fight! El enfrentamiento empieza a definirse. El diseño de producción de Golpe en la pequeña China empieza a repartir sin perder tiempo. Y es que tanto vestuario como fotografía, así como la ambientación visual de esa San Francisco oriental, tiene sello mágico visual que reparte golpes como el que reparte cartas en una timba de póker. El diseño de producción de Golpe en la pequeña China se exhibe en un envoltorio visual perfecto para la trama de aventuras místicas orientales. Y, sinceramente, me da igual si es o no una traslación certera de la cultura china. Le perdono la licencia artística en pro del espectáculo y el misterio. Pero si antes, en el asalto del reparto, hablábamos de relámpago, trueno y lluvia repartiendo golpes, en este apartado, tanto en efectos visuales como de diseño de vestuario, los reparten a mansalva. Estos 3 guerreros místicos con poderes sobrenaturales, Lopan y Jack Barton, se unen para repartir los golpes más certeros de la cinta. Para el que esté viendo el videocombate de manera despistada, que sepa que tanto Lopan como Relámpago sirvieron como base de los personajes Shang Tsung y Raiden del famoso videojuego Mortal Kombat respectivamente, certificando el gran trabajo en diseño de producción de la cinta. Ya solo con eso, el asalto debería acabar aquí con la victoria asegurada, pero Film Versus nunca va a quitarle el derecho a defenderse a ningún combatiente. El Chico de Oro hace lo que puede. Ensangrentado, devuelve los golpes con esa ambientación mística más oscura y con ciertos toques de western en algunas ocasiones. El diseño de producción es más serio y con dotes para cumplir, y con capacidad para el asombro en contadas ocasiones. Solo en algunos momentos lo consigue apuntándose a algunos golpes, como por ejemplo la escena de la lata de Pepsi. Pero en otros falla, como en el tramo final, con ese demonio un poco hecho con prisas. Acierta en el apartado visual lo justo para no verse humillado, pero sí derrotado. Asalto para Golpe en la pequeña China.
¿Por qué no me han elegido para ir a las Bahamas? Tenían que elegirme para ir al Tíbet. Esto es la pera. ¡Ja! Round 5. Fight! John Carpenter y Michael Ritchie afrontan el asalto con las apuestas a favor de Carpenter. Y es que Carpenter es un artesano con una capacidad de estampa visual que encandila y da fuerza al universo que propone. Por ello, Carpenter consigue enlazar varios directos a Ritchie, donde acierta en una propuesta visual del buen cine de aventuras y comedia fantástica ochentera, con una entrañable propuesta original que no fue comprendida en el momento de su estreno, como ya le pasó con La Cosa. Y es que Carpenter es capaz de mantenerte atento en pantalla con una dirección y puesta en escena con rigor aventurero, humor y artes marciales fantásticas muy a la altura del maestro que es. Un universo único de misterio oriental mezclado con artes marciales y acción humorística que se certifica como película de buen cine palomitero de los 80 y que se traduce en unos golpes que su adversario no puede bloquear. Michael Ritchie lo tiene difícil, pero no por ello se acobarda y contesta con esa dirección eficiente. Sus mejores golpes son esa propuesta quizás más seria, una mezcla de misterio tibetano con comedia de acción un poco más tosca que su oponente, pero más enfocada a la acción y al humor sin demasiadas sorpresas. Una propuesta quizás un poco fuera de lo común de lo que Hollywood nos tenía acostumbrados, pero no por ello negativo, al contrario, asesta un golpe justo por alejarse de no ser solo una comedia de acción y sobre todo por saber sacar jugo al protagonista con ese Eddie Murphy como posible salvador del asalto. Aún así, John Carpenter y su golpe en la pequeña China ganan el asalto. Estoy muy bien. Y no tengo nada de miedo. Y me siento como invencible. Y yo tengo una actitud muy positiva respecto a esto. Bien, yo también. Sí. Aunque podría escoger varias escenas para dar el golpe Hadouken como, por poner un par de ejemplos, la del beso a King Cattrall o cuando Jack Burton nos deleita con su talento para demostrar que es valeroso pero inconsciente, la escena por la que me he decidido finalmente es la de la aparición de Lo Pan y los tormenta en el callejón de ese barrio chino y en el que la película nos anuncia que esto va a ser un viaje asombroso y alucinante y en el que te avisa que te prepares para alucinar en colores. La presentación del conflicto, la aparición de esos personajes míticos sobrenaturales y la acción con artes marciales incluida es un deleite para el espectador que le da igual de dónde han salido. Lo que importa es que mola. Es donde el film te pone las cartas sobre la mesa y te confirma que esto va de fantasía, aventuras y humor a partes iguales. Y es que esta parte del film es la que disfruto con mucho cariño y con cierto regusto al temor cuando recuerdo cuando la vi por primera vez de niño. Ese Lo Pan me traumatizó. La escena Hadouken del Chico de Oro sería la famosa escena del scratch tibetano con disco vertical que Eddie Murphy supo imprimirle humor y complicidad con una gracia como solo él sabe. Deja que lo pida él. A ver. Yo quiero el cuchillo. Que lo pida otra vez. Quiero el cuchillo. Por favor. Y es que ver cómo un protagonista se mofa de toda una parafernalia mística oriental donde todavía no da crédito a todo lo que está pasando es un gran momento en el film. Es posible que los más jóvenes no entiendan el chiste, pero para que no se lo pierdan, solo comentar que años atrás la música enlatada no se bajaba ni se escuchaba en streaming, se pinchaba. No sé vosotros, pero cuando he hablado con gente sobre la película, lo primero que se dice en la conversación es que quiero el cuchillo. Aún así, el Hadouken lo recibe el Chico de Oro. Y sin importarnos las diferencias raciales, como viejos amigos que somos, los dos de California y así. No te cabres, Wang, solo es un juego. Final round. Fight! El combate se decanta hacia golpe en la pequeña China. La propuesta que Carpenter nos regala con ese universo fantástico encandila al espectador decidido a pasárselo bien sin hacer preguntas. Una propuesta argumental de cine de aventuras inusitadamente fabulosa. Originalmente, el guión tenía que ser un western atípico donde se sustituía el camión por el caballo del protagonista y en donde me imagino que hubiera sido una especie de cowboys y aliens sustituyendo a los extraterrestres por monstruos y maldiciones chinas. Eso ya nos demuestra las intenciones de contarnos una historia fuera de lo común y que luego se demostró verse sesgada hacia la incomprensión.
El Chico de Oro, en cambio, nos propone un viaje del héroe también atípico, mezclando humor y aventura con toques místicos orientales, en el que Michael Ritchie y Dennis Feldman nos crean un mundo tan fantástico como aventurero, pero más centrado en su protagonista que en su argumento. Una decisión totalmente acertada, ya que Eddie Murphy asume todo el protagonismo, no solo en el apartado actoral, sino de todo el film, de una manera genialmente divertida, y en el que sin su presencia, muy probablemente no entraría en combate. Golpe en la pequeña China se alza con la victoria del combate, haciendo caso omiso a su maldición inicial, donde no se valoró lo que Carpenter quería reflejar: una comedia de aventuras místicas orientales con un protagonista y compañero con los papeles intercambiados y que nadie supo apreciar, donde Jack Burton nos divierte con sus ocurrencias chulescas y Wan Chi nos asombra con sus artes marciales y determinación. Afortunadamente, el tiempo pone sus cosas en su sitio, al igual que le pasó con La Cosa, y creo que no soy el único cuando afirmo que Golpe en la pequeña China es un pequeño tesoro escondido en la gran filmografía de John Carpenter. Eso con el remo. Voy a darle ese cuando te encuentre, voy a darte con el remo. Te conozco y te daré con el remo. Voy a darte en la cabeza hasta que se te vean las ideas. La influencia que Golpe en la pequeña China hizo a la cultura pop no solo se ciñe al mundo del videojuego con Mortal Kombat como base para los personajes antes mencionados, sino que, a mi entender, inició el rol moderno del héroe por casualidad, y que la valentía y coraje compensan sus dudosas habilidades para enfrentarse a ciertas situaciones. Como antes he comentado, Jack Burton es para mí el precursor humorístico de John McClane, el cual conocimos 2 años después y que nos propone un personaje en medio del asalto del edificio Nakatomi que sabe de sus limitaciones y actúa en consecuencia con inteligencia y habilidad, pero con valentía y aplomo. Saca de la ecuación lo de inteligencia y habilidad, aunque sí con el cuchillo, y añade chulería y humor, y tienes a un John McClane camionero. Y es que actualmente el estereotipo que encaja perfectamente en este molde sería el de Peter Quill o Star-Lord de Guardianes de la Galaxia, como un Jack Burton galáctico, y en el que la saga nos lo certifica cuando en la segunda entrega se nos muestra a Kurt Russell como padre del mercenario galáctico, y el que no dudó ni un ápice que los cineastas responsables de la misma sabían exactamente del vínculo hacia Golpe en la pequeña China como un guiño hacia el personaje y por extensión a sus fans, entre los que me incluyo. Hoy tampoco os voy a pedir que os suscribáis ni le deis a me gusta, porque después de tantos días parado el Porsche Express no arranca. Esto quizás lo haga en el próximo vídeo.